Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, presentamos Formación y Estructura en el Amor de Dios, con nuestro querido diácono Fernando Cortés. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Jesús. Para los que no me conocen o los que no me han escuchado aquí en María Evangelizadora Radio, soy el diácono Fernando Cortés y estoy muy contento, muy alegre, agradecido y bendecido por Dios por la oportunidad de realizar este nuevo programa titulado Formación y Estructura en el Amor de Dios. Por esta bendecida emisora donde vamos a estar aprendiendo mucho sobre nuestra iglesia, tenemos muchas expectativas. Sabemos que hay muchas preguntas que ustedes tienen y quieren saber más para tener una buena formación. Y este programa será con la ayuda de Dios y le dará herramientas valiosas para nuestra comunidad de María Evangelizadora Radio, ya que profundiza en la fe, ayuda a los oyentes a entender mejor la doctrina católica, ayuda a fomentar la espiritualidad, proporciona herramientas y recursos para que los oyentes puedan cultivar una relación más profunda con Dios y educar en la moral. Hablaríamos de temas éticos y morales relevantes para la vida diaria. Y todo esto es a través de la doctrina de la iglesia, los dogmas, los ritos, la liturgia, el canon de la iglesia católica, el magisterio. Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones informadas, fortaleciendo el sentido de comunidad entre todos nosotros, que fomentaremos la conexión y el apoyo mutuo, pero sobre todo a evangelizar. Este programa podría llegar a personas que no están fuertes en la fe, que todavía no se han entregado totalmente a Dios, porque tienen algunas dudas, algunas preguntas, algunas objeciones, pero aquí lo estaríamos formando y estructurando en el amor de Dios a través de este programa. También a los hermanos que nos escuchan, los que no son católicos, también le estaría ayudando a entender la Iglesia Católica. Y a los que están flojos de fe, los que están alejados de Dios, quizás esto le ayudaría también a ellos, este programa, fomentando formación y estructura en el amor de Dios, a que se acerque más a su iglesia. Esta conexión y el apoyo mutuo que vamos a tener es ofrecer y que ustedes también estén familiarizados con la fe católica. Va a ser una introducción a la riqueza de las tradiciones católicas. Y algunos temas que vamos a abordar en el programa incluyen la importancia de la oración y la meditación, la Eucaristía, la vida sacramental, la moralidad, la ética católica, la vida de los santos y su relevancia para nuestra vida diaria, y la importancia de la familia y las relaciones saludables
Este es el programa que se va a transmitir todos los lunes. Aquí estaremos a las 2 de la tarde. Y para empezar este programa, vamos a empezar con una oración que nos va a ayudar a introducir el tema. Y le vamos a pedir a al Espíritu Santo que nos venga y nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunden calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo un mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, queridos hermanitos. Y gracias por estar en este programa que lo estamos empezando hoy. Somos privilegiados que Dios nos dé la oportunidad de poder empezar esta formación, este programa, formación y estructura en el amor de Dios. Y este primer programa que vamos a, a llevar a cabo es algo que ha sido controversial muchas veces y que muchas personas no quieren tomar este tema, pero es importante que lo hagamos porque hay muchos católicos que están un poco errados en el sentido de que debemos ser un, un estado religioso y, o un país religioso, y que el Estado y la religión estén unidas. Y no puede ser así. Es peligroso ser así. Y voy a explicarlo por qué. Y seguro que van a tener muchas preguntas y muchas cuestiones. Van a sorprenderse de muchas cosas que escuchen. Pero esta es la doctrina de la Iglesia Católica. Esto no es nada mío. Esto es lo que enseña Dios a través de su Iglesia. Y también la Constitución de los Estados Unidos. La Iglesia y el Estado están separados, no están unidos. Lo que es del César es del César. Lo que es de Dios es de Dios. Hermanitos, muchos estadounidenses realmente piensan que hoy una cláusula en la Declaración de la Dependencia o en la Constitución que dice que no hay una separación de la Iglesia y el Estado
Por ejemplo, cuando Larry King en CNN se quedó estupefacto una noche cuando un predicador le dijo que no estaba allí. Entonces, ¿qué dice realmente la Declaración de Independencia? Dice lo siguiente: consenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador en ciertos derechos inalineables, que entre ellos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En otras palabras, en Estados Unidos, nuestros derechos vienen de Dios, nuestro Creador, y no de un partido político o del gobierno. Los padres fundadores pusieron esto allí para diferenciar el modelo estadounidense del modelo europeo de gobierno. En Europa tenían algo llamado el derecho divino de los reyes, lo que significaba que Dios otorgaba sus bendiciones y derechos al rey, quien luego los regalaba a la población como le sirviera. En Estados Unidos, sin embargo, Dios otorgó derechos a la gente, a sus suces, los dieron al gobierno como mejor les ya era. Entre otras palabras, el modelo europeo de gobernanza se puso patas al revés. La Declaración de Independencia termina con estas palabras: y por el apoyo de esta declaración, con una firme dependencia de la protección de la divina providencia, nos prometemos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro honor sagrado. Hermanos queridos, los padres fundadores sabían que las cosas serían difíciles, por lo que invocaron a Dios y su providencia divina. Los ateos de este país que van por ahí diciendo que todos los padres fundadores se parecían más a ellos, a los religiosos, están totalmente equivocados. ¿Y qué pasa con la Constitución de los Estados Unidos? ¿Qué dice sobre la religión? La primera enmienda de la Declaración de Derechos dice lo siguiente: el Congreso no hará ninguna ley que respete un establecimiento de religión o que prohíbe el libre ejercicio del mismo o que acorta la libertad de expresión o de prensa o de derechos del pueblo o reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno una reparación de las quejas. Lo que dice claramente es que el Congreso no aprobará una ley que exija el establecimiento de una religión nacional. Los redactores eran muy conscientes de las leyes de Inglaterra y de cómo la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, era la Iglesia nacional, con el rey de Inglaterra siendo su cabeza. Había sido iniciado por Enrique VIII, cuando el Papa se negó a concederle una anulación de Catalina de Oregón. El reinado asesino de Enrique VIII y sus sucesores, que mataron a miles de católicos en nombre de Dios, fue algo que los padres fundadores no querían para Estados Unidos.
Sin embargo, años después, la llamada Corte Suprema tergiversó su significado y lo reinterpretó para significar que no habrá exhibiciones religiosas o discursos religiosos en o alrededor de edificios gubernamentales, incluidos los 10 mandamientos sobre la propiedad estatal, la oración de las escuelas públicas a los pastores, predicadores que respaldan a los candidatos políticos. Esta bastardización de la cláusula religiosa de la primera enmienda, que se agrupa con la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión pacífica y el derecho a solicitar al gobierno, ha llevado a las posturas gubernamentales más hipócritas de la historia. ¿Por qué? Bueno, los 10 mandamientos están en la pared de la Corte Suprema, pero evidentemente no puede estar en una sala de justicia estatal. En Alabama, la oración vocal en las escuelas públicas está prohibida por el Congreso. Abre cada sesión con una oración de un capellán apoyando por el gobierno federal. No se permite símbolos religiosos de ningún tipo en escuelas públicas o juzgados, pero hay cruces y estrellas de David en muchas lápidas pagadas con sus impuestos en los cementerios de la administración de veteranos de todo el país. Además, cada puesto del ejército y la base de la Fuerza Aérea tiene una capilla financiada por el gobierno federal. Con capellanes financiados por el gobierno federal que utilizan Biblias, velas, anfitriones de comunión financiado por el gobierno federal para sus servicios. Los ateos ruidosos entre nosotros realmente le gustaría creer que la mayoría de los padres fundadores eran algo llamado deitistas, que son personas que reconocieron algún tipo de deidad, pero no a Jesucristo, al Rey de Reyes y el Señor de todos nosotros. Pero la última línea de la Constitución dice lo siguiente: hecho en convención por el consentimiento unánime de los estados presentes el día 17 de septiembre en el año de nuestro Señor, 1787, y de la independencia de los Estados Unidos de América, el 12º, en testimonio de lo cual hemos suscrito nuestros nombres. La frase "el año de nuestro Señor" solo puede referirse a Jesucristo, por lo que el argumento deísta es claramente erróneo. En el discurso de despedida de George Washington, afirma lo siguiente: de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son apoyos indispensables. En vano, ese hombre reclamaría el tributo del patriotismo, que trabajaría para subvertir estos grandes pilares de la felicidad humana. Estos apoyos más firmes de los deberes de los hombres y los ciudadanos, el mero político por igual
que el hombre piadoso debe respetarlos y apreciarlos. Un volumen no pudo rastrear todas sus conexiones con la felicidad privada y pública. Que se pregunte simplemente, ¿dónde está la seguridad para la propiedad, para la reputación, para la vida, si el sentido de obligación religiosa abandona los juramentos? ¿Cuáles son los instrumentos de investigación en los tribunales de justicia? Y con cautela concedemos la suposición de que la moralidad se puede mantener sin religión. Lo que sea que se pueda conceder a la influencia de la educación refinada en las mentes de estructura peculiar, la razón y la experiencia nos prohíben esperar que la moralidad nacional pueda prevalecer en la exclusión del principio religioso. Aquí el padre de nuestro país declara claramente que la religión y la moralidad no solo son necesarias para el éxito de Estados Unidos, sino que no se pueden separar unas de las otras. Hoy en día mucha gente está tratando de hacer precisamente eso, pero una vez que corta la moralidad de los principios básicos de la Biblia, entonces todo vale, basado en el carisma de la persona que se promueve la última locura o la cantidad de publicidad o propaganda que se vomita en la televisión o por lo bien que suena en la superficie sin tener en cuenta los efectos a largo plazo de la misma. Y luego está Honest Aben Lincoln y la guerra civil, su credo y el de todo el movimiento abolicionista se resumió en su himno de batalla, el himno de batalla de la República, que es un himno verdaderamente cristiano, si alguna vez hubo uno. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Está pisoteando la vendimia donde se almacenan las uvas de la ira. Él ha soltado el fatídico rayo de su terrible espada rápida. Su verdad está marchando. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad está marchando. Lo he visto en los fuegos de la vigilancia de 100 campamentos circulares. Le han construido un altar en el rocío y la humedad de la tarde. Puedo leer su justa sentencia para las lámparas tenues y encendidas. Su día está marchando. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su día está marchando. He leído un evangelio ardiente, escrito en filas de acero bruñido, como vosotros con mis contemporáneos, así con vosotros tratará mi gracia. Que el héroe nacido de mujer aplaste a la serpiente con su talón, ya que Dios está marchando. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, ya que Dios está marchando. Él ha tocado la trompeta que nunca llamará retirada. Él está
tamizando los corazones de los hombres ante su asiento de juicio. Oh, sé rápido, mi alma, para responderle, ser jubiloso, mis pies. Nuestro Dios está marchando. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios está marchando. En la belleza de los lirios, Cristo nació al otro lado del mar, con una gloria en su seno que nos transfigura a ti y a mí. Como Él murió para santificar a los hombres, vivamos para hacer a los hombres libres. Morimos para hacer que los hombres sean libres, mientras Dios marcha. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Mientras Dios marcha. Él viene como la gloria de la mañana en la ola. Él es sabiduría para los poderosos. Él es honor para los valientes. Así que el mundo será su reposapiés y el alma del mal su esclavo. Nuestro Dios está marchando. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios está marchando. Después de esta breve pausa musical, seguimos con este tema en este su programa. Este es su nuevo programa de formación y estructura en el amor de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. A quien debo entregar mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré.
Tú eres más fuerte. Hermanos queridos, vamos a seguir con este tema en su programa, que lo estamos empezando hoy. Estamos hablando de formación y estructura en el amor de Dios. Y este tema que elegimos para hoy día, Iglesia y Estado. Y tenemos que estar muy bien educado, formado en esto para que no nos confundamos. No queremos que confundirnos en algo que muchas veces es algo que nosotros creemos, pero ¿qué dice la Iglesia? Y esa es la importancia de estos temas en su programa, Formación y Estructura en el Amor de Dios, que se va a transmitir todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Así es que sé que hay muchas preguntas, pero si ustedes siguen este programa, ustedes también van a tener su respuesta. Ustedes van a poder deducir la respuesta según el tópico, el tema que hablemos sobre la iglesia, en la temática que nos pueda hacer crecer más, formarnos mejor y estructurarnos y ser la roca, esa roca que Dios nos pide en la fe. ¿No es cierto que sí? Entonces, gracias por estar acá en esta María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, con su diácono Fernando Cortés, dando la partida a este programa, Formación y Estructura en el Amor de Dios. Y entonces vamos a seguir en este tema que hemos elegido para ustedes, Estado y religión, para no confundirnos, iglesia y Estado. Entonces, vamos a seguir. Aleluya significa alabado sea el Señor. Menciona un evangelio ardiente y la gracia en la belleza de los lirios. Cristo nació al otro lado del mar. Aplastar a la serpiente en una reverencia de Génesis 3:15. El juicio final, cualquiera que no reconozca al gobierno estadounidense invocando a Jesús en la batalla para liberar a los esclavos es claramente ciego. En nuestro tiempo, un predicador bautista, el reverendo Martin Luther King, lideró la batalla por los derechos civiles. Todo eso es visto como correcto y bueno por casi todo el mundo en Estados Unidos. Y el hecho de que invocara a Jesucristo desde el púlpito para cumplir su misión por los derechos civiles gubernamentales nunca se ve ni siquiera como un conflicto de la separación de la iglesia y el Estado, pero que los predicadores o sacerdotes mencione hoy a los candidatos de hoy que apoyan los males del aborto y de 48 millones de muertes inocentes desde el púlpito, y el grupo que se hace llamar los Americanos Unidos para la Separación de la Iglesia y el Estado, intentará llevarlo a la corte. De hecho, es una postura hipócrita de la izquierda radical en nuestro país. Y luego están los días festivos oficiales del gobierno en los Estados Unidos de Navidad y Acción de Gracias, 2 fiestas religiosas oficialmente sancionadas
por el gobierno de Estados Unidos. Se pagan millones de dólares de tiempo de licencia a los empleados del gobierno para que no trabajen en esos días. Y el lema de los Estados Unidos es: en Dios confiamos. Está en nuestro dinero, en la sala de los tribunales de los Estados Unidos, a través del país. Los testigos juran con la mano en la Biblia, haciendo un juramento para decir la verdad, seguido de las palabras. Así que ayuden, Dios. El presidente de los Estados Unidos toma el juramento de oficio con su mano en la Biblia y jura sobre ella defender la Constitución. La Constitución. En resumen, todo lo que hacemos en este país está dirigido para Dios. Todos los derechos y deberes en la tierra vienen en la última instancia de Dios, a través de la ley divina, ya sea natural o positiva. El carácter de nuestros derechos y deberes naturales es determinado por el propósito con que el Creador dio forma a la naturaleza del hombre. El conocimiento natural de ello se adquiere mediante la razón humana a partir de las aptitudes, tendencias y necesidades de la naturaleza. Los deberes y derechos que descienden de la ley divina positiva son determinados por algún propósito adicional de Dios sobre y por encima de la existencia de la naturaleza humana, y se han de aprender solo desde la revelación divina, ya sea en su declaración explícita o en su contenido racional. El hombre tiene un propósito último de su existencia, la felicidad eterna en una vida futura, pero tiene un propósito próximo doble: ganarse su título a la felicidad eterna y obtener en cierta medida la felicidad temporal, consistente con el propósito próximo anterior. El Estado es una institución natural, cuyos poderes, por lo tanto, provienen de la ley natural y están determinados por el carácter del propósito natural del Estado, más cualquiera limitación que Dios haya ordenado en la ley positiva divina debido a las cualificaciones del fin último del hombre. La Iglesia es una institución positiva de Cristo, el Hijo de Dios, cuyos poderes, por lo tanto, derivan de la ley positiva divina y están determinados por la naturaleza del propósito que Él le ha asignado, más cualquier concesión ulterior que Él haya hecho para facilitar el cumplimiento y ese propósito. En cualquier consideración de las relaciones mutuas de la Iglesia y el Estado, las proporciones arriba expuestas son fundamentales. El objetivo del Estado es la felicidad temporal de los hombres y su propósito inmediato es la conservación del orden jurídico externo y la provisión de una abundancia razonable de los medios del desarrollo humano en los intereses de sus ciudadanos y su posteridad. Sin embargo, el hombre mismo, como hemos dicho, tiene una meta adicional de felicidad perfecta a realizarse solo después de la muerte,
y en consecuencia un propósito inmediato de ganarse esta vida, su título a la misma, en la búsqueda de este último propósito, hablando en abstracto. Tiene el derecho natural de constituir una organización social que tome las riendas del culto de Dios como un cargo peculiarmente propio, en concreto. Sin embargo, es decir, de hecho, mediante la ley positiva, Dios ha anulado este derecho natural y ha establecido una sociedad universal, la Iglesia, para el culto divino y para asegurar la perfecta felicidad en el más allá. Además, Dios ha señalado al hombre un destino que no puede ser logrado por menos medios naturales. Y en consecuencia, Dios le ha concebido al hombre medios adicionales proporcionados con este propósito final, poniendo estos medios a disposición del hombre a través del ministerio de la Iglesia. Finalmente, Él ha determinado la forma del culto público, externo a rendirse, centrado el mismo alrededor de un sacrificio cuya eficacia es de sí mismo al ser como es la repetición del sacrificio del Calvario. Entonces, el objetivo de la Iglesia es la felicidad sobrenatural perfecta del hombre. Su propósito inmediato es salvaguardar el orden moral interno de lo correcto y lo incorrecto. Y su manifestación externa es ocuparse del culto divino y proveer al hombre los medios sobrenaturales de la gracia. Por lo tanto, el Estado existe para ayudar al hombre a su felicidad temporal, la Iglesia a la eterna. De estos dos propósitos, el segundo es más esencial, el bien supremo del hombre, mientras que el primero no es necesario para la adquisición del segundo. El propósito inmediato, dominante del hombre debe ser ganar su título a la salvación eterna. Para ello, si fuera necesario, él debe sacrificar racionalmente su felicidad temporal. Está claro, por lo tanto, que el propósito de la Iglesia es superior en orden de la divina providencia y de esfuerzo humano justo que el del Estado. De ahí de que en caso de una colisión directa entre ambos, la voluntad de Dios y la necesidad del hombre requieren que el guardián del propósito interior ceda. Asimismo, el argumento para la extensión de los poderes de la sociedad superior es una medida al dominio de la inferior. No será válido para tal de la inferior a la superior. Hay una relación cooperativa mutua entre la Iglesia y el Estado. Toda sociedad perfecta debe reconocer los derechos de otra sociedad perfecta. Debe cumplir con todos los deberes resultantes de esos derechos. Debe respetar su autonomía y puede exigir el reconocimiento de sus propios derechos y el cumplimiento de las obligaciones que surgen de ellos. Si uno puede también ordenar tal reconocimiento y cumplimiento en otra cuestión, lo uno no implica lo otro. Así, por ejemplo, los Estados Unidos pueden exigir sus derechos a Inglaterra, pero no puede ordenarle a Inglaterra que lo reconozca, ya que los Estados Unidos
no tienen autoridad sobre Inglaterra o alguna otra nación. Presidiendo de esto por el momento, la Iglesia debe respetar los derechos del Estado a gobernar y a sus súbditos en todos los asuntos puramente temporales, y los súbditos del Estado son asimismo súbditos de la Iglesia. Debe exigir a esto el cumplimiento de sus deberes civiles como una obligación en conciencia. Por otra parte, en principio, como cuestión de deber objetivo, el Estado está obligado a reconocer los derechos jurídicos de la Iglesia en todos los asuntos espirituales, ya sea en forma pura o de carácter mixto, y sus derechos judicial a determinar el carácter de los asuntos de jurisdicción respecto a su cualidad espiritual. Además, el Estado está obligado a rendir el debido culto a Dios, como se desprende del mismo argumento de la ley natural que prueba la obligación del culto externo del hombre. Esto es, que el hombre debe reconocer su dependencia de Dios y su sujeción a Él en cada capacidad en el cual es así dependiente, y por tanto, no solo en su capacidad privada como individuo, sino también en esa capacidad pública y corporativa por la cual él y sus conciudadanos constituyen el Estado. En el presente En la presente economía, el culto debido es aquel de la religión de Cristo, encomendado al ciudadano de la Iglesia. El Estado debe también proteger la Iglesia en el ejercicio de sus funciones, debido a que el Estado está obligado a proteger todos los derechos de sus ciudadanos, y entre estos sus derechos religiosos, que de hecho serían inseguros, infructíferos, si la Iglesia no fuese protegida. El Estado tiene incluso la obligación de promover los intereses espirituales de la Iglesia, pues el Estado está obligado a promover todo aquello que por reacción obra naturalmente a favor del desarrollo moral de sus ciudadanos, y en consecuencia por la paz interna de la comunidad y la condición presente de la naturaleza humana. Ese desarrollo depende necesariamente de la influencia espiritual de la Iglesia. El haber entonces una obligación sobre el Estado como tal, proveniente del derecho natural y el derecho positivo divino, de rendir el culto divino público acorde con la guía de la Iglesia, a cuyo cargo Cristo ha colgado y ha colocado el debido culto en el orden de cosas presente, y también una obligación de proteger a la Iglesia y de promover sus intereses. La Iglesia claramente tiene un perfecto derecho a demandar el cumplimiento de esos deberes, ya que su negligencia infringiría su derecho al beneficio proveniente de su cumplimiento. Tener el derecho adicional de ordenar al Estado su consideración implica que la Iglesia tiene el derecho de imponer las obligaciones de su autoridad a ese respecto, para exigirlo imperativamente del Estado. Ahora bien, en asuntos puramente temporales, mientras permanezcan como tales, la Iglesia no puede ordenar al Estado nada más que lo que puede ordenar a los súbditos del Estado.
aun cuando estos son al mismo tiempo sus propios súbditos, pero en asuntos espirituales y mixtos que reclaman acción corporativa del Estado, la cuestión depende de si las personas físicas que constituyen la personalidad moral del Estado son por sí mismas súbditos de la Iglesia. En caso de que fuesen entonces la Iglesia, tienen en consecuencia la jurisdicción sobre el Estado en este aspecto. La razón es que debido a la supremacía en los propósitos de la vida del hombre, de su felicidad eterna, el hombre en todas sus capacidades, incluso de naturaleza civil, debe dirigir sus actividades de modo tal como ella no obstaculicen ese fin y donde es necesariamente la acción, aún en su capacidad oficial o civil. Eso, y donde ese es necesaria la acción, aún en su capacidad, por este fin último, está obligado a colocar la acción. Además, en toda la actividad tan influyente de este fin, dado que son tal como materia espiritual, cada súbdito de la iglesia está bajo la jurisdicción de la iglesia. Si entonces las personas físicas que constituyen la persona moral del Estado son los súbditos de la iglesia, son aún así, en esta capacidad conjunta, súbdito de ella en asuntos similares, tales como en el cumplimiento de todos los deberes civiles del Estado hacia la religión y la iglesia. La iglesia, debido a la inutilidad de su insistencia, ha debido a los mayores males que así se evitarán, pueden renunciar al ejército de Estado jurisdicción, pero en principio es suya. También existe la vida, también habla sobre todo lo que es el derecho de la iglesia con el Estado, la jurisdicción, cómo la iglesia tiene que respetar los derechos de sus conciudadanos, pero el Estado también. Y esto es bueno saberlo, hermanos, porque muchas veces no sabemos cuál es el derecho del Estado para sus conciudadanos. Es momento que aprendamos. Es momento que digamos basta de malos tratos. En este tiempo, hermanos queridos, donde se han violado muchos derechos humanos y hay muchas personas que han sido agravadas por el Estado, la Iglesia ha salido a defender los derechos humanos. Han habido 3 obispos que han hablado sobre el trato de todos los inmigrantes que han venido a este país y que no son criminales. Han pedido asilo político porque en sus países no encontraban esa felicidad. Es bueno que sepamos nosotros que el Estado tiene derechos con los hijos de Dios, que la mayoría somos todos, en el bautizo.
y hemos visto atrocidades en las calles de nuestro país. Y nosotros somos pro vida, de la concepción hasta la muerte natural. No somos solamente profetos, no, somos pro vida, de la concepción a la muerte natural. Y es importante que lo entendamos esto, hermanos. La iglesia está en contra de todo lo que está pasando en este país. Se están violando los derechos humanos. Han tratado a nuestros hermanos en Jesús mal y no hemos quedado callados, no hemos dicho ninguna cosa. Así es que hagamos un cargo de conciencia, hermanos. ¿Qué hicimos? ¿Somos culpables de esto que está pasando? Si estamos de acuerdo en este abuso que se está haciendo en las calles de este país. En nuestra iglesia, nuestro Papa habla sobre el trato de los inmigrantes. Por eso quise traer este tema. Este tema que es controversial, sí, iglesia y Estado, pero no es controversial para la iglesia de Dios, porque Dios quiere el bien para todo. Y muchas veces el Estado es el que abusa del bien. Entonces, hermanito, gracias por estar acá. Gracias por su atención dispensada. Y vamos a seguir en programas donde estaremos dando otro tema. Y para la próxima semana vamos a tener un tema muy importante que más o menos es referente a este tema, que muchas veces lo hemos escuchado, pero quizás no le hemos puesto mucha atención porque creemos que nunca a nosotros nos va a perjudicar. Entonces, vamos a terminar este programa dándole gracias a Dios por este primer día y que realmente sea un programa donde aprendamos más, nos formemos mejor en el amor de Dios, para que sigamos creciendo unidos, juntos. Y el próximo tema va a ser libertad o esclavitud. Libertad o esclavitud. Y nos vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y reciban la bendición de Dios Todopoderoso a través de la intercesión de nuestra Virgencita María y nuestro Padre espiritual San José. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones en esta nueva jornada de amor. Gracias por estar acá en Formación y Estructura en el Amor de Dios con su diácono Fernando Cortés.
presencia, si me alejé, tú me conoces y me dice mucha gente que tú eres fiel, que tú eres fiel. Yo necesito algo que me alimente, me sostenga y me dé fuerzas para vivir. Aquí me encuentro abandonado, suplicando que me abraces, te lo pido. Me entrego a ti, bendito seas Jesús, pan de vida, Jesús, Rey de reyes, Jesús, el Señor de señores, Jesús. Yo necesito algo que me alimente, me sostenga y me dé fuerzas para vivir. Aquí me encuentro abandonado, suplicando que me abraces, te lo pido. Me entrego a ti, bendito seas Jesús, pan de vida, Jesús, Rey de reyes, Jesús, el Señor de señores, Jesús, cuerpo y alma, Jesús.